Bien. Bueno, la idea de este video es poder presentar la materia en general y trabajar el primer tema importante, ¿sí? Que sería la teoría tradicional de la educación. Bien, básicamente en pedagogía vamos a ver diferentes teorías de la educación, ¿sí? Una teoría es un conjunto de ideas que intentan explicar y, y direccionar una práctica, ¿sí? Vamos a ver básicamente cuatro teorías, si tenemos tiempo tal vez alguna más, que son la teoría tradicional, la teoría de la escuela nueva, la teoría tecnicista y la teoría crítica. Eh, Cada una nos sirve para poder entender algunas prácticas que suceden tanto en la escuela como fuera de la escuela, ¿sí? Como vimos en el otro texto, no solamente en la escuela hay educación, ¿sí? Sino que hay en muchos otros espacios. Bien, eso así a grandes rasgos. Eh, Después cada teoría tiene como un punto fuerte, digamos, que todavía sigue vigente. Eh, o tal vez alguna teoría tuvo más desarrollo en un nivel educativo que en otro, ¿sí? Eso ahora un cachito lo voy a retomar. Eh, las ideas que les voy a presentar son ideas sobre Sarmiento que en el texto que yo les pasé como un resumen de las ideas más importantes de Sandra Carli, ¿sí? Que es una historiadora de la educación, ¿sí? Una intelectual muy importante de Argentina. Eh, Básicamente lo que ella describe son algunas ideas eh, de Sarmiento, ¿sí? Que bueno, es un personaje muy importante de la historia de la educación de nuestro país. Pero antes quiero hacer referencia a este libro, ¿sí? Que me va a ayudar un poco, a ver si mejor, que me está ayudando un poco a saber en profundidad sobre el nivel inicial, ¿sí? Ya que eh, ustedes se están formando para trabajar con niños muy chiquitos. Y en general todas las teorías pedagógicas piensan más al nivel primario, ¿sí? Entonces, como que con este texto puedo complementar un poco. Eh, en el caso de este texto que yo les doy, que retoma ideas de Sandra Carli, eh, en sí todas las ideas de Sarmiento tuvieron más efecto y más impacto en la escuela primaria, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso a nosotros para qué nos sirve? No, sí importa porque el jardín y la primaria están muy relacionados, ¿sí? En general, los chicos que van a un determinado jardín de una escuela pasan a la primaria dentro de un mismo circuito, ¿no? Dentro de una misma escuela en algunas veces. Entonces muchas veces hay conflictos entre los dos niveles, ¿sí? Muchas veces la escuela primaria le pide cosas al jardín, determinados saberes, hábitos, ¿sí? Que la primaria espera que el chico adquiera, y muchas veces el nivel inicial se ve condicionado, se ve que tiene que dar respuestas a esas exigencias de la primaria. Y muchas veces la primaria exige desde una teoría tradicional, ¿no? Desde una forma de pensar más tradicionalista, ¿sí? Que bueno, vamos a ver de qué trata esto. Bien, eh, pero para saber un poquito más del nivel inicial, Sarmiento, ¿sí? desarrolló más las escuelas primarias
todo el sistema educativo empieza más que nada a nivel primario, pero ya desde su presidencia designa a Juana Manso, ¿sí? Que no es tan conocida, pero sería la que fundó los primeros jardines, ¿sí? Como los conocemos hoy en día. El primero fue en 1870, ¿sí? Para ubicarnos un poco en esa época. Y a diferencia de Sarmiento, ¿sí? Juana Manso le daba mucha importancia al juego, ¿no? Como a través del juego el chico podría desarrollar su inteligencia. Es muy importante esto porque estas diferencias que hay en el nivel primario a del jardín todavía hoy se siguen viendo, ¿sí? Todavía hoy los chicos, ¿sí? Todavía hoy los chicos juegan mucho más, se divierten mucho más, disfrutan mucho más del jardín que la primaria, ¿sí? Y esto se debe por la teoría tradicional de la primaria, ¿sí? Y en cambio, después vamos a ver, en el nivel inicial, fue la teoría de la escuela nueva la que tuvo más fuerza y tuvo más impacto en las prácticas educativas del jardín. Pero eso lo vamos a ver después. Volviendo a lo tradicional, ¿sí? Los títulos, los subtítulos del texto que les pasé, hablan de la invención de la infancia moderna, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La idea que tenía Sarmiento de cómo eran los niños, ¿sí? Y cómo deberían ser, tuvo tanta fuerza, ¿sí? Que convenció a un montón de personas de esa época sobre su idea de infancia, ¿sí? Por eso se habla como de invención. No es que se inventó la infancia como si fuera una cosa, pero sí el concepto, sí la idea de infancia en esta época, con las ideas de Sarmiento y de otros pensadores que Sarmiento retomó. Podemos decir que se construye una nueva idea de infancia en esa época, ¿sí? Que es todavía la que perdura en muchos sentidos. A ver, ¿en qué consiste esa infancia? También tenemos que pensar que antes, ¿sí? Pensemos en los siglos anteriores, el niño era considerado como un adulto en pequeño, ¿sí? Igual como se pensaba a los adultos, se pensaba a los niños. En esta época, con estas nuevas ideas, se empieza a pensar al niño con características únicas, completamente distintas a las de los adultos. Básicamente, la idea central de Sarmiento es que en Argentina lo que hay es una infancia bárbara, ¿sí? Esto en un sentido negativo, ¿sí? Bárbaro como sinónimo de salvaje, ¿sí? De ignorantes, ¿sí? Sin cultura, ¿sí? Tenía una mirada muy negativa de todos los que serían los gauchos de la época, todos los que serían los inmigrantes, que muchos vinieron de Italia o España. Sarmiento tenía una mirada muy negativa de ellos y los veía, él perteneciendo a la clase alta, a la clase ilustrada, estudiosa, los veía así como desde arriba, ¿no? Y estaba convencido a su vez que con la educación, la escuela, ¿sí? Se podía civilizar a estas infancias, ¿sí? Se las podría hacer cultas, se las podría hacer lectoras, se las podría sacarles esa rebeldía que él veía y hacerlos más dóciles, más sumisos a la autoridad, ¿sí? Con esas ideas es que
va tomando forma esta teoría de la educación, ¿sí? Esto tiene consecuencias en cómo se educa, para qué se educa. Bien, pensemos también en la época en donde eh, todo lo que es Sarmiento, Mitre, Avellaneda, ¿sí? Esos que fueron presidentes, ¿sí? en finales del siglo XIX, los contrincantes políticos, ¿sí? Eran los caudillos, ¿sí? Rosas, por ejemplo. Eh, Serían como el Macri Cristina de hoy, ¿sí? Sarmiento sería como una especie de Macri y Rosas anteriormente sería como un Perón, ¿sí? O una Cristina. O sea, ese nivel de pelea había. Entonces, en la idea de Sarmiento, ¿sí? Todo lo que es caudillaje, todo lo que es gauchesco, ¿sí? Popular, eh, era visto como de manera negativa, así como estos bárbaros, estos incultos, ¿sí? Entonces él confiaba que con la educación se podía llegar a cambiar a esas personas y a la sociedad. Pero no solamente critica a los pobres, ¿sí? A los que eran pobres, sino que también Sarmiento es crítico de los ricos, ¿sí? Él plantea que el niño rico es un malcriado que tiene tal vez poder sobre las personas que los cuidan, ¿sí? Pensemos en las personas las niñeras de aquella época. eh, Él veía negativo que el niño tuviera poder de decisión sobre un adulto, ¿sí? Entonces aparece esta idea que está un poco más abajo en el texto, que es que el niño es un menor de edad y menor de razón, ¿sí? Esta idea de menor de edad, que todavía hoy sigue vigente, en ese momento legalmente no existía, ¿sí? Simplemente, eh, digamos, las leyes eran otras, ¿sí? Pero acá aparece fuertemente la idea de ser menor de edad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir no tener derechos y eh, tener que estar sometido o dependiente de un mayor de edad. Que en ese momento eh, solo los hombres eran considerados mayores de edad.